queremos hacer un diagnóstico, ¿cómo el laboratorio nos puede ayudar? Muchas veces entonces el dosaje de enzimas nos van a ayudar porque el aumento de esas enzimas en la sangre simboliza o traduce una injuria tisular, un daño tisular, que puede ser leve, moderado o severo, de acuerdo al nivel de la enzima. Entonces, vamos a suponer, ustedes conocen las transaminasas, ¿verdad? GOT y GPT. Siempre cuando pensamos que el paciente tiene una hepatitis, tiene algún daño en el hígado, nosotros pedimos esa enzima. Es muy diferente cuando un paciente llega con una GOT-GPT de 50, de 80, de 100 unidades y otro que llega con 1000. ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta del daño, de la extensión y de la gravedad. Entonces, el dosaje de esas enzimas siempre van a tener niveles, aumentos leves, moderados y severos. Siempre cuando la enzima está elevada 10 veces el valor del límite superior, se va a considerar un aumento severo. Entonces, en ciertas situaciones hay medicación que puede causar daño del tejido. Cuando nosotros medimos las enzimas y esa enzima aumentó 10 veces su valor, es indicativo de la suspensión de la medicación. Por ejemplo, las estatinas. Por ejemplo, la isotretinoína. Cuando el paciente toma la isotretinoína, se pide las enzimas hepáticas para saber si no está causando un daño importante. ¿Que está causando un daño en el hígado? Está causando. Pero ¿cómo yo sé si puedo seguir la medicación en el paciente o voy a suspender o voy a disminuir la dosis, verdad? Estoy midiendo las enzimas hepáticas. Si ese valor supera o iguala a 10 veces su valor superior, se suspende la medicación. Eso es protocolo internacional, es válido aquí en todo el mundo. Mas é um aumento significativo, é rápido? No, depende de la medicación. Eso va a depender mucho de la medicación. Entonces hay medicaciones como el paracetamol, que en 72 horas puede elevar las enzimas hepáticas. Y vos tenés ahí una hepatitis medicamentosa. Y, por ejemplo, las estatinas, la isotretinoína que yo conozco, que son medicamentos que causan daño y elevan las enzimas, eso puede tardar meses. Meses. Por eso el médico mes tras mes, ¿verdad?, hace el control y hace el ajuste de la dosis. Si continuamos, si aumentamos, si disminuimos. Entonces, esas enzimas son muy importantes para el médico como marcadores de lesión tisular. Bueno, ya sabemos que las enzimas son biocatalizadores, que ellas cumplen funciones indispensables en nuestra célula. Ellas son las responsables del metabolismo celular. Y ustedes ya saben, si no hay metabolismo, no hay vida. No hay reciclado, no hay renovación, no hay energía, no hay nada. Para definir la palabra vida, era que esa célula debería poseer metabolismo. Y las encargadas del metabolismo celular son las enzimas. Ellas son las responsables de transformar una sustancia química compleja en algo más sencillo o viceversa. De sintetizar sustancias, proteínas a partir de compuestos sencillos. Nosotros podemos determinar la actividad enzimática. Tenemos la tecnología para poder medir las enzimas en una prueba de laboratorio. Que las enzimas son marcadoras de lesión tisular porque la mayoría de las enzimas, su lugar de acción es dentro de la célula y no en la sangre. Hay enzimas que son propias de la sangre, pero la mayoría son intracelulares. Entonces, ¿qué está haciendo en la sangre? Es porque esa membrana se dañó, aumentó la permeabilidad de membrana, esa célula se destruyó. Es muy importante conocer el lugar de acción de esa enzima.
Esa enzima actúa ¿dónde? ¿En el citoplasma o en la mitocondria o en el retículo endoplásmico o en el núcleo? ¿Dónde está actuando esa enzima? Porque si yo conozco su localización, yo voy a tener un mejor panorama de cuando ellas aumentan. Entonces no es lo mismo el aumento de una enzima. Vamos a suponer acá, otra vez las transaminasas, GOT y GPT. Glutamato, oxaloacetato, transaminasa. Glutamato, piruvato, transaminasa. Ella es intracelular y mitocondrial. Ella es intracelular, no hay dentro de la mitocondria. Por eso siempre la GPT es un poquito mayor que la GOT en el hepatograma. Porque la GPT, dentro de ese hepatocito, ella está aquí. Acá está la GPT, haciendo su trabajo. Si hay un pequeño edema, inflamación, señalización físico, biológico, químico, donde aumenta la permeabilidad de membrana, estas enzimas pueden salir y pueden ir a parar en la sangre, es donde nosotros estamos dosando. La GOT, además de estar aquí, también está aquí, en la mitocondria. Vamos a hacer una mitocondria acá. Sí. Acá también está. Mucho más abundante aquí que aquí. Entonces, si hay un aumento de la permeabilidad, ella también sale. Y yo gozo. Entonces, siempre tengo, por ejemplo, un 38 unidad internacional por cada litro de sangre. Y esta tengo un 30, tengo un 25, tengo un 28. Siempre es un valor menor que mi GPT. Eso es lo normal. Cuando esta agresión en la célula se traspasa a la membrana y llega a las organelas y llega a la mitocondria, entonces esto también va a salir, lo que va a provocar mayor aumento. Entonces vos tenés GOT saliendo de la célula y saliendo de adentro de una organela. ¿Por qué? Porque esa célula se destruyó. Esa célula murió. Entonces yo tengo aquí una GOT, por ejemplo, de 250 y tengo una GPT de 200. Esto es marcadora de gravedad. ¿Sí? Tengo una GOT de 70 y tengo una GPT de 50. Esto es grave. Significa que la célula sufrió una agresión grave y quizás incluso murió. Porque imagínate un poco, si está dañando la mitocondria y la mitocondria celular está dañada, ¿qué es lo que pasó con esa célula? No existe más, no funciona más, no se puede más recuperar una célula cuya mitocondria se dañó. ¿Se recuerden que ella es la encargada de hacer la apoptosis celular? Cuando se daña la mitocondria, ella va a hacer señalización para la muerte celular. Entonces esa célula se murió. Essas enzimas só em órgão específico, né, que você dosa. Ellos no son específicos. ¿Por qué? Sí, ellos están en el hígado, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en los riñones, en el cerebro. No son órganos específicos. ¿Por qué solemos medir con mucha frecuencia y llamar transaminasa hepática? Porque el hígado, por su tamaño, es un aportador de estas enzimas de una forma constante. Recuerden que el hígado de una célula es un órgano que se renueva. Es un órgano que está se desintoxicando cada rato, es un órgano que se renueva, es un órgano que se inflama y se renueva. Cuando él se inflama, él deja salir estas moléculas. ¿Sí? Y ahí nosotros podemos dosar. Hay un valor de referencia normal sin que una persona esté pasando por un proceso inflamatorio o un proceso de agresión o de muerte celular. Todas las enzimas tienen un valor de referencia normal, ¿verdad? Entonces, referente a eso,
es la enzimología clínica. Sí. ¿Va a presentar algún síntoma? Depende de la extensión del daño. Cuando el hígado está afectado más del 50%, ahí recién van a empezar a aparecer algunos síntomas. Si ese hígado está afectado un 10, 20, 30, 40, 50%, es totalmente asintomático. Depende también del tipo de agresión. ¿Es un virus? ¿Es un parásito? ¿Es una bacteria? ¿Es un medicamento? ¿Es una droga? ¿Es alcohol? Depende también de eso, ¿sí? Entonces, las virosis agudas, por ejemplo, suelen traer sintomatología más que se observa mejor. El paciente tiene fiebre, el paciente tiene dolor, el paciente tiene aumento del hígado, ¿verdad? La hepatomegalia. Ahora, un paciente etílico no tiene eso. Y su hígado está destrozado. Pero él no tiene muchas veces hepatomegalia, él no tiene fiebre, él no tiene dolor, él no tiene ictericia, pero su hígado está dañado, ¿sí? Entonces depende de qué esté causando la agresión, la inflamación, la infección, el daño, y de eso va a depender la sintomatología. A veces aparentemente un paciente sano y vos encontrás ahí 170, 180 de transaminasas hepáticas. Sí, paciente que toma medicamentos, antihipertensivos, hipolipemiantes. Entonces va a afectar, ¿verdad? Y va a aumentar estas enzimas. Hasta el paciente, la persona que hace una actividad física intensa, que levanta pesa, ¿verdad? Que hace musculación muy pesado, por tener un aumento del metabolismo proteico para la hipertrofia muscular, ellos también tienen aumentado las transaminasas, pero en ese sentido no te simboliza un daño hepático, simboliza un aumento del metabolismo celular. ¿Hasta cuánto considero normal en un paciente así? Eso es la clave. Yo tengo que saber que un aumento por encima de 50, 60, 65 es normal en un paciente que hace hipertrofia muscular. Ahora, un paciente que no hace actividad física, sedentario, que toma medicamento, ese valor me está simbolizando una inflamación importante hepática. Doutora, mas quando faz exercício, eu vou dosar, por exemplo, 2 dias depois, 48 horas depois. Ele varia, eu não entendi essa parte, ele vai estar sempre com o mesmo, ele vai sempre fazer exercício, vai estar sempre com o mesmo valor? Sí, el paciente que hace ejercicio regular siempre va a mantener ese valor. Vai abaixar assim. Sí, 3 a 5 días se solicitan esos tipos de pacientes sin actividad física para ver si tiene normal, ¿verdad? Si esa es la causa del aumento. Porque esas enzimas empiezan a bajar en 24 horas y 48 horas ellas están normalizadas, ¿sí? Entonces eso es importante conocer también, la vida media de las enzimas. Entonces vamos a ver qué nos dice ahí. Vamos a empezar acá por la compañera, ¿cómo es el nombre de ella? Damara. ou outras doenças biológicas. Constitui uma ferramenta eficaz para diagnóstico y pronóstico de enfermedades. Sí, entonces no vamos a usar solo en el diagnóstico, en el pronóstico. ¿Cuán grave está mi paciente? Dios mío, esto es una hepatitis fulminante, ¿verdad? No, esto es un proceso reciente, está empezando. ¿Cómo está evolucionando nuestro paciente? El tratamiento que le dimos está siendo efectivo, esas transaminasas están bajando. Entonces, el dosaje de estas enzimas constituye una herramienta eficaz para el diagnóstico y el pronóstico y también
evolución del paciente cuyo fue diagnosticado con alguna enfermedad. Las enzimas son indispensables en el diagnóstico clínico, porque la alteración de la actividad enzimática puede estar asociada entonces a un estado patológico. Y ese diagnóstico va a depender ya de la clínica, de la anamnesis, del historial del paciente, dónde le duele, qué estoy viendo, ¿verdad? No es que yo voy a dosar la GOT-GPT y la GOT-GPT me va a decir tu paciente tiene hepatitis A. No te va a decir eso. Tu paciente, dosé GOT y salió 1500 A, tu paciente está teniendo un infarto agudo de miocardio. No, es una herramienta para que yo pueda entender lo que le está pasando a mi paciente y poder cerrar un diagnóstico. ¿Cuáles son las principales enzimas solicitadas, verdad? Las transaminasas, GPT, GOT, gamma GT, también es llamada así, GGT, gamma GT, gamma glutamil transferasa, glutamato oxalacetato transferasa, también llamada de aspartato transferasa. ¿En qué grupo de enzimas ellas van a entrar? En las transferasas, en el segundo grupo. Todas ellas transfieren algo, un grupo funcional de una molécula a otra. La GPT es el alanino transferasa. Como ustedes ven, son nombres de aminoácidos. Ellas están involucradas en el metabolismo normal de los aminoácidos. Cuando sobra un aminoácido, hay que usar ese aminoácido. Nosotros no podemos guardar, y si él empieza a acumular dentro de la célula, él es tóxico, porque recuerden que ellos eran ácidos, ellos eran básicos, ellos eran neutros, y ellos van a alterar el pH de la célula, porque ellos eran anfolitos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que usar el esqueleto carbonado del aminoácido. ¿Qué hay que hacer? Sacar el grupo amino. Y eso es lo que hacen las transaminasas o las transferasas. Transaminasa, transferencia de grupos aminos. Las tres son transaminasas, transferencia de grupo amino. Se va a sacar el grupo amino del aminoácido, se va a poner en otra sustancia que se va a transformar en otro aminoácido, para poder usar su esqueleto carbonado. ¿Usar para qué? Para construir moléculas y sobre todo para producción de energía. El esqueleto carbonado de los aminoácidos se va a de los 20 esqueletos carbonados que nosotros tenemos, ¿verdad? 20 aminoácidos, ellos se van a transformar en 7 metabolitos comunes que van a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y ciclo de Krebs? Energía, oxidaciones, producción de ATP, de NAT, descarboxilaciones. Después tenemos a esta enzima, creatinfosfoquinasa o simplemente creatinquinasa. Las dos formas están correctas. Ella también es una transferasa. ¿Transferasa de qué? ¿Qué era una quinasa? Transfiere grupos fosfato, fosforila a la creatina para guardar grupo fosfato. ¿Para qué? Cuando hay poca energía, hay mucho ADP y este ADP necesita fosforilarse, ¿verdad? Necesita ganar otro grupo fosfato para transformarse entonces en ATP. Ella sabe hacer eso. Ella va a sacar el grupo fosfato de la creatina que ella guardó y va a poner acá para sintetizar ATP en el citoplasma de la célula sin necesidad de mitocondria y sin necesidad de oxígeno.
Eso hace nuestras quinasas, nuestra CPK. Ella tiene 3 isoformas. La CK-MM, esta isoforma es la misma enzima en diferentes tejidos, con pequeñísima variedad en su estructura molecular, pero hace la misma cosa. Esta es abundante en el músculo esquelético. No sé si tengo acá esa enzima. Acá, ¿verdad? Entonces esta, la CPK del músculo, ella es la llamada CK fosfocreatinquinasa o creatinquinasa número 3. Ella es abundante en el músculo esquelético. La CK tipo 2, ella es la del corazón, ella es la MD, la fracción MD, y ella es muy abundante en el músculo cardíaco. Y la CK tipo 1, ella es la BB y ella es abundante en el cerebro. Cuando yo doso CPK, CK, viene el valor de la CK en el resultado de mi paciente, es la suma de estos 3. Entonces, como ustedes ven, esa CK no es específica del corazón y es la famosa enzima cardíaca. Ella está en el músculo esquelético, ella está en el músculo cardíaco, ella está en el cerebro. Entonces, un paciente que tuvo una ACV, un paciente que tuvo un coágulo, un golpe acá y dañó a la neurona, va a tener aumento de esta CK. Un paciente que tuvo un daño muscular, va a tener aumento de esta CK. Entonces, esta CK va a salir aumentada. Ahora, si yo quiero direccionar mi diagnóstico, ese paciente que viene con ese dolor, ¿verdad?, retroesternal, yo puedo pedir solo esta. No es que voy a pedir solo esta, yo voy a pedir la suma de todas y voy a ver de cuánto corresponde, de todo eso, cuánto corresponde esta fracción acá. De toda esa CK que está circulando, que vino del cerebro, que vino del músculo, que vino del corazón, ¿cuánto corresponde a la miocardíaca? Es ahí que me va a ayudar. ¿Sí? Después la otra enzima es la lactato deshidrogenasa, la LDH, que ustedes ya conocen, lactato deshidrogenasa. Ella también tiene varias isoformas. Mira dónde está la lactato. Miocardio, eritrocito, riñones, páncreas, pulmón. Ella no es específica de un tejido. Cuando yo pido lactato deshidrogenasa, yo pido, o sea, ese resultado va a venir la suma de estos 5. Entonces yo no sé si eso está viniendo principalmente del hígado, del riñón. Por eso la clínica. Ah, mi paciente está con el hígado hinchado, está con náusea, está histérico, está con dolor, está con fiebre, ¿verdad? Veo el aumento de la bilirrubina, veo el aumento de la GOT-GPT y también tengo el aumento de las lactato deshidrogenasa. Ah, entonces esa fracción está viniendo en mayor concentración del hígado. Pero ellas no son específicas. Las lactato deshidrogenasa hoy en día se piden muy poco. Prácticamente se pide en pacientes que sufren de anemia hemolítica. Porque ellas están dentro de los eritrocitos y en la anemia hemolítica y la destrucción del glóbulo rojo. Y entonces esa lactato deshidrogenasa va a aumentar de una forma bastante expresiva. El paciente va a estar histérico, ¿verdad? Porque la bilirrubina, la hemoglobina es la que se convierte en bilirrubina, va a estar aumentada.
el paciente va a tener anemia. Entonces son los 3 signos laboratoriales que yo voy a buscar: lactato deshidrogenasa aumentada, anemia, hiperbilirrubinemia. Entonces es un diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas. Pacientes con enfermedad autoinmune, hemoparásitos, pacientes que tienen incompatibilidad pasó por una transfusión y sufrió de una incompatibilidad de grupo sanguíneo, puede estar pasando por una anemia hemolítica. Parásitos también, ¿verdad? Los hemoparásitos. Entonces, sí. Ajá. Si vos querés saber todo esto, vos tenés que pedir electroforesis. Aquí, electroforesis de CPK. Va a venir esta, ¿cuánto es? Pues va a venir esto, ¿verdad? Ah, esto salió 1000. De esa 1000, ¿cuánto es la MM? 300. De esa 1000, ¿cuánto es MB? 100. De esa 1000, ¿cuánto es BB? El restante. Ahí. La electroforesis. Sí. Ahí, ¿qué se pide en la urgencia? La electroforesis no se pide en la urgencia, porque la electroforesis demora por lo menos 6 horas para hacer la corrida electroforética y para separar las fracciones de estas enzimas, de esas proteínas. Entonces, ¿qué se pide en la urgencia? Se pide CPK o CK, que nosotros acá llamamos total, ¿verdad? Porque es la suma de las 3. Y la fracción CKMD. Estos 2 se piden. Ahí, ¿qué tenés que hacer? El índice de corte de la CKMD. Yo tengo que calcular cuánto por ciento de toda esta CK total es la isocima MD cardíaca. ¿Cuánto es? Si sale entre 2 a 3,5%, eso significa lesión. Si ese valor es mayor o igual a 6%, esto significa infarto, destrucción, significa muerte. Y muerte celular es compatible con el infarto. Infarto es muerte celular, no es lesión. Esto puede ser una endocarditis. Esto es muerte celular. IAM, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que tu CK total salió 600. Y tu CKMB salió 15. ¿Qué hago? 15 por 100 dividido 600. ¿Quién tiene calculadora? Hace un ratito, por favor. ¿Cuánto acá es el índice de corte? ¿Cuánto es mi porcentaje? 15 por 100 y ese valor dividido 600. ¿E infarto? ¿Qué es? Lesión, paciente con taquicardia, angina, dolor. Ah, vamos a pedir un electrocardiograma, vamos a ver qué está pasando. Pero si esto era 60, ¿cuánto da? 10%. ¿Qué simboliza 10%? Que tu CPK-MD sea el 10% de toda la CK. ¿Qué simboliza? Muerte celular, necrosis, compatible con el infarto agudo del miocardio. Es eso lo que se hace, José. Sabe por que a gente insistiu, doutora? Porque a gente, pelo menos, a não ser que esteja enganado, eu nunca vi nem escrito total, é só CPK, tá bom? Isso. Daí, qual que é a minha preocupação hoje?
tá aprendendo certinho isso de corte, ver qual que é a IMP, mas eu chegar lá e só ter isso. Daí como é que eu vou? Então eu vou pegar e vou fazer conta. Sim. Para poder fazer a conta, tem que vir no CKMB. Tem para dosar isso aqui? Tem. Tem para dosar o bebê? Tem. Tem para dosar a parte? Não. Tem o... Sim. Esse aí é eletroforeses. Não é eletroforeses, perdão. É espectrofotometria. É a metodologia. Espectrofotometria. Ele vai vir lá, né? Medido por espectrofotometria. Ele não é um exame assim muito exato. O mais exato é a eletroforeses. Mas ele vai te ajudar. Ele tem um 0,1, 0,5% de margem de erro. Pero com esse valor, né? Então, vamos a suponer, nuestro pacientito, imagínate un poco que venga con una CPK de 1500. 1500 y viene, ay, me duele. En la mujer el infarto miocardio no es muy específico. En el varón es acá el dolor, se irradia para el brazo, para la mandíbula, hasta la oreja del paciente le duele. En la mujer le duele acá, en el estómago, el abdomen. ¿Cómo vos sabés si no es una apendicitis, una pancreatitis, una, ¿cómo es de la vesícula? Colecistiasis. Imagínate una paciente obesa, ¿verdad? 90 kilos, 120 kilos. ¿Dónde le tocas? ¿Dónde le palpas? Ni siquiera se puede subir en la camilla. Entonces, ¿qué hace? Ella te está quejando acá. Entonces, vos le medís la CPK y viene 1500. Vos no podés decir que está infartando a tu paciente. Vos necesitas de la CPK-MB. ¿Cuánto te dice que el valor de referencia, la CPK-MB te dice hasta 25? En este valor vos no podés confiar. Vos tenés que hacer esto, el porcentaje. Entonces, vamos a suponer que vino 60. Nosotros vimos que hacer 60 es mayor que su valor de referencia. ¿Cuánto sale este cálculo acá? ¿Cuánto? 4. ¿Es infarto? No. ¿Es lesión? ¿Es daño? Sí, por el dolor, por la arritmia, ¿verdad? Todo eso, pero no te está simbolizando que toda esa cantidad de CK, la fracción importante está viniendo del corazón. Muy poco es del corazón, es más músculo cardíaco, ¿sí? Puede ir aumentando y por eso la importancia de hacer el seriado de las enzimas, porque ellas tienen su tiempo. Ella no se va a elevar a 1 hora, 2 horas, 3 horas del dolor, del infarto, de la injuria. Ellas necesitan 6, 12 horas, entonces, de dolor, ¿verdad? Entonces yo hago una medición para saber cómo ella llegó y voy a pedir dentro de 6 horas, voy a pedir dentro de 4 horas, voy a pedir dentro de 12 horas, de acuerdo al protocolo del hospital donde yo estoy. Também ninguém vai começou a doer, ninguém vai não. Tenta tomar Sim. um negocinho, tenta... Isso. Isso, mas doeu, já sai correndo. Claro, muy difícil. Y por eso es importante el tiempo. ¿Cuándo comenzó? Ayer, de noche, de madrugada. Ah, bueno, entonces hay tiempo suficiente para que esto sea expresivo y yo pueda ver el cambio. Ah, comenzó reciente. De igual forma, da para pedir que venga normal, no quiera decir que tu paciente no está infartando, no tiene hepatitis, no tiene esto, porque ellas llevan un tiempo para aparecer ese aumento significativo en la sangre, porque su función es dentro de la célula y no en la sangre. Entonces, puedo hacer una medición para tener en el momento del ingreso y después para valorar dentro de 4 horas, 6 horas, 8 horas, dependiendo del protocolo donde yo estoy. ¿Sí? Hay protocolo que te dice medir cada 2 horas, hay protocolo que te dice medir 4 horas, hay protocolo que te dice medir cada 12 horas, depende de dónde vos estés y de tu recurso. Si tu hospital no tiene luego para medir eso, ¿cuál va a ser tu recurso? El bolsillo del paciente. Acá en el hospital distrital no hay. No hay. Entonces el paciente tiene que disponer para poder pagar particular. ¿Y si no tiene? ¿Verdad?
Bueno, entonces ahí tenemos 5 enzimas, sí. Sí. Si el paciente tiene ¿qué? Depende de cuánto tiempo. Depende de cuánto tiempo, porque ellas en 24 horas baja. Entonces, si tu paciente tuvo un infarto hace 15 días, ellas ya están todas normales. No vas a saber, pero podés saber en el electrocardiograma. Tu electrocardiograma va a salir alterado. Sí. Sí. Creatina, fosfoquinasa ou creatina quinasa, tá? Bárbara, ¿qué dice ahí? Te toca ahora a leer. Bárbara, digo Débora, perdón. Determinam a apresentação e atividades mais concretas. Además de conocer a localização intracelular das enzimas que surfactam a sangre, é importante também como se realiza el proceso de clarificación de las enzimas. Bueno, entonces era lo que dije, ¿verdad? Además de conocer dónde es el lugar que actúa esa enzima, si es citoplasma o mitocondria o retículo endoplásmico, también la vida media. ¿Cuánto es la vida media de estas enzimas? ¿Cuánto tarda para aparecer y cuánto tiempo está en el plasma sanguíneo? Y este grafiquito van a copiar ahora en el cuaderno. Ahí van a poner el gráfico. Cinética enzimática, donde tenemos a la creatinfosfoquinasa, que está en la línea negra, a la GOT y GPT en la línea vermelha, y en celeste, en azul, la lactato deshidrogenasa. Miren los tiempos. Miren los tiempos. Entonces, como vos preguntaste recién, ¿en cuánto tiempo yo puedo saber? Mira, en 3 días ellas ya están normales. Y si tu paciente tuvo un infarto hace 8 días, eso ya no va a estar más en la sangre, ¿verdad? Así como el papá de una pacientita, su papá tiene un marcapaso, y ese marcapaso tiene un registro, ¿verdad? Vos conectás y él tiene un registro de cómo estuvo el último mes del paciente, cómo fue su evolución, si él tuvo algún evento, y en el registro mostró que él tuvo un paro cardíaco. Mientras dormía, el marcapaso hizo su trabajo, ¿verdad? Le dio un electroshock y el corazón siguió funcionando. El señor de 90 años ni cuenta se dio, pero en el registro del marcapaso estaba ahí que él tuvo una parada cardíaca en tal fecha, en tal hora. Quiero medir las enzimas y saber cómo está. No va a ser simbólico el aumento, porque ya está todo normal. Porque la vida media de ellas son pocos días. Mira la lactato deshidrogenasa. ¿Por qué ya no se usa más la lactato deshidrogenasa? Ella demora 24 horas para aparecer. Sí. Uhum. Uhum. Ajá. Ajá. Sí, y eso depende mucho también, ¿verdad? Del paciente. Hay que buscar qué tipo de actividad física es el mejor para ese paciente, y eso tiene que ver mucho con la genética. Es impresionante. Hay un examen que se llama Personal Fit. Es un examen genético, donde él trae qué tipo de actividad física, de acuerdo a tus genes, es mejor para vos. Si es la caminata, si es la aeróbica, si es ¿verdad? La musculación, si es la hidrogimnasia, qué tipo de actividad física de acuerdo a tus genes, ¿verdad? Porque cada persona responde de una forma diferente. Nuestra genética es diferente, ¿verdad?
solo observando la raza misma, ¿verdad? La raza blanca, el músculo de la raza blanca, si vos comparás con el músculo de la raza negra, la diferencia es abismal, ¿verdad? La raza negra tiene ese músculo todo formado, esa fibra muscular grande, ¿sí? ¿Verdad? Vos miráis el trasero, ¿verdad? De una persona de color y es wow, ¿verdad? Y la persona blanca, todo shalai, ¿verdad? Decepcionante. Así es. Y esa es la genética, ¿sí? Vos mirás las piernas, ¿verdad? De la persona negra y decís, Dios mío, decís, ¿verdad? Y mirás las piernas de una persona blanca y su músculo es finito, ¿ves? A fibra es pequenininha. Sí, sí. Así es. Sí. É para desenhar no caderno. Vai ser cabeçalho ou não? Não, só anotar cinética enzimática, donde yo tengo aquí los niveles de concentración y tengo aquí el tiempo, para que sepan cómo tardan, ¿verdad? 6 horas a CPK está no pico máximo, entonces quer dizer que en 3 horas, 4 horas, yo tengo un aumento ya considerable importante. Voy a tener el doble de su valor normal que estaba. Ya la GLT y GPT, que son esas transaminasas aquí, ellas van a tardar el doble del tiempo para llegar en su tiempo máximo. Ya la lactato deshidrogenasa va a tardar 24 horas para llegar a su pico máximo. Ellas en 3 días, en menos de 72 horas, ya están normales. Mientras que la lactato deshidrogenasa va a permanecer por varios días elevada y más o menos en 10 días vuelve a su normalidad. Eso es la vida media de esas enzimas. Y eso en enzimología tiene un nombre, cinética enzimática. Sí, imagínate, ellos tienen su vida media, ¿verdad? Falta de músculo. Falta de músculo. Tá sem nada. Tu genética não te ajuda a muscular. ¿Listo? Muy bien.
Sí. Sim, a SAT são a GOT. A GOT e GPT, elas têm as mesmas cinéticas. Então, essa curva serve para GOT e GPT. Elas são igualzinhas, tá? Aqui há um listado de enzimas frequentes utilizadas na clínica e vocês vão fazer depois um quadro debaixo dessa cinética e vão anotar aí, então, a creatinquinasa, valor de referência, não. No se preocupen con valor de referencia. Eso siempre va a venir en el laudo y puede variar un poquito de laboratorio a laboratorio por la metodología, ¿sí? Entonces, van a poner ahí en el cuadro, mira, enzima sérica de importancia diagnóstica clínica, eso es para sexta-feira. Creatin fosfoquinasa, CPK, aumento importante, infarto agudo miocárdio, ¿cuál fracción? CPK-MB. Aumento moderado en miopatías, distrofia musculares, accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque yo tengo una isoforma llamada bebé y ella es abundante en el cerebro. Ese bebecito que pasó de la hora de nacer, nació todo, ¿cómo se llama? Con hipoxia, todo azuladito, cianótico. Tenía los 3 vueltas acá del cordón umbilical. ¿Será que faltó oxígeno en su cerebro? ¿Será que tuvo ese sufrimiento fetal, verdad, que nosotros llamamos? ¿Será que el laboratorio tiene alguna herramienta que yo puedo pedir para saber eso? Acá. El aumento de la CKBB me va a traducir en un daño neuronal. Sí. Viernes con el otro que ustedes tienen, ¿verdad? Lactato deshidrogenasa. Pueden copiar de acá, ¿verdad? Com o mesmo encabeçado, no mesmo, debaixo do... Aí. Aumento importante, infarto de miocárdio, principalmente tipo 1, porque ella es bastante abundante en el corazón. En las hepatitis víricas, aumento moderado, hemólisis, accidente cerebrovascular, distrofia muscular. Y hoy en día más se pide para esto, distrofia muscular y hemólisis. Tiene mayor relevancia e importancia clínica en esas condiciones. Acá está la GOT que se llama AST. También antes, a 100 años atrás, la GOT era la única herramienta laboratorial que o médico tinha para poder pedir. No había troponina, no había la CK, menos la CK-MB. El médico solo tenía GOT o GPT para pedir. Entonces, aumento importante, dice, infarto del miocardio, hepatitis y traumatismo. Nosotros sabemos que ella no es cardioespecífica. Las enzimas realmente nos ayudan en el diagnóstico cuando ella es específica de un tejido. Y como nosotros vimos acá, esas lactatos, ¿verdad? Ellas no son específicas de ningún tejido. La GOT, GPT, ellas son abundantes en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y también en el cerebro. Ah? Vai copiar debaixo das enzimas, da classificação da enzima. Não vou fazer outro encabeçado, é de baixo, continuação. Os dois. Gama-RT, acá está tu gama-RT, la gama-glutamil transpeptidasa. Aumento importante, hepatitis vírica, va a aumentar de una forma bastante evidente en las obstrucciones biliares. Entonces, ese paciente que está con una colecistitis, colicistiasis, cualquier problema en el árbol biliar, el aumento de la gamma-GT va a ser mucho más evidente que GOT y GPT.
ella también va a aumentar junto con otra enzima, vamos a poner aquí el nombre de otra, número 6, ALP, fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina, ella es muy abundante en la base del hígado, en las células fenestradas de la base del hígado. Cuando el páncreas o el árbol biliar están dilatados, están inflamados, están hinchados por algún problema, por una obstrucción, por una inflamación, una infección, esas enzimas se van a elevar. Entonces se eleva de una forma muy importante la fosfatasa alcalina y la gamma GT. ¿Tá? Entonces, ¿qué encontramos allá? Mira, metástasis hepática, enfermedad alcohólica también. Paciente con hepatitis alcohólica, paciente con hepatitis medicamentosa. Para poder diferenciar una hepatitis de una colicistitis. Esto y la fosfatasa alcalina van a estar más aumentadas que la GOT-GPT. ¿Sí? Después vamos a ver en nuestros casos clínicos cómo van a venir esos resultados y cómo yo voy a direccionar mi enfoque. La fosfatasa alcalina, mira, ictericia obstructiva, colelitiasis, neoplasia de las vías biliares, todo lo que tenga que ver con las vías biliares, fosfatasa alcalina. Pero ella también está en el intestino, ella también me puede estar aumentada en un paciente con intestino irritable, intestino permeable, disbiosis intestinal. Ella también está presente en la placenta, así que una gestante con peligro o que está con desprendimiento de placenta, eso también va a estar elevado. ¿Sí? Neoplasias óseas, osteomalacia, enfermedad de Paget, hiperparatiroidismo. ¿Por qué? Ella es la enzima contraria de la quinasa. Cuando la quinasa fosforila, la fosfatasa alcalina desfosforila. Cuando el paciente tiene deficiencia de fosfato y de fósforo, de magnesio, nuestra reserva está en el hueso. Esa enzima va a sacar del hueso esa reserva mineral para liberar como cofactores. Y ahí ella va a aumentar, aumenta su actividad. Entonces, todos los problemas óseos, mira, neoplasia ósea, osteogénica, ¿verdad? Osteomalacia, osteomelitis, osteopenías, osteoporosis, todo lo que sea problema óseo, la fosfatasa alcalina del adulto va a ser mayor a 100. ¿Está viendo esto acá? 85 a 190 dice adulto. En el adulto, ella no tiene que pasar de 100. Ella pasó de 100, 110, 120, 130. Significa que ella está actuando en el hueso y sacando la reserva mineral del hueso. Entonces, ese valor de referencia, hay que conocer los valores actuales de referencia. Por eso le dije a ustedes, no se fijen en los valores de referencia que están ahí. Sí. No, y justamente por eso el curso que yo doy de interpretación, porque ahí se habla de los valores de referencias actuales, ¿verdad? ¿De dónde se saca esos valores de referencias actuales? La alfamilasa y la lipasa, ellas son enzimas muy solicitadas en el diagnóstico de la pancreatitis aguda
crónica y cáncer de páncreas. Todo lo que esté relacionado con páncreas. Alfa-amilasa y la lipasa. Muy bien. Vamos a hacer una pausita de 20 minutitos